Entonces, en esta mañana vamos a hablar del arrepentimiento que produce salvación y lo vamos a enfocar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted cuando escuche este audio o lo comparta con otros, estamos hablando aquí desde el domingo de resurrección, de acuerdo a lo que nos dice las Escrituras. Y si vamos a la palabra y según la diapositiva que vemos, 2 Corintios 7, del 9 al 10, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que está regocijado, que está feliz de que ellos hayan sido contristados según Dios, no según un sentimiento, una emoción humana, sino según Dios, para que hubiese un cambio. Y dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y venimos en un ciclo, y este es nuestro tercer tema, hablando del arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿cuál es la salvación que produce el arrepentimiento? ¿Cuál es el arrepentimiento, según Dios, que produce salvación? Vamos a ir a la siguiente diapositiva, Juan 8, 23 al 24. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Y el Señor está diciendo la gran diferencia que tenemos nosotros, los seres humanos, con relación a lo que es Dios y quiénes somos nosotros. La posición de Él, nuestra posición. La dimensión de Él, nuestra dimensión. La naturaleza de Él y nuestra naturaleza. No podemos confundir y debemos siempre tener en cuenta que estamos siendo llamados a ser transformados a la naturaleza, a la dimensión, a la perspectiva, a la visión que Dios tiene para nuestras vidas y que no quedemos anclados en una corta visión humana de las cosas. ¿Qué dice el Señor en Juan 8, 23 al 24? Y les dijo, es el Señor Jesús el que les dice, ¿a quiénes? A los discípulos, a la audiencia que está ahí, a los que estaban como orgullosos, si usted lee en los versículos anteriores, estaban seguramente juzgando a algunos que aparentemente tenían como pecados más graves. Y el Señor les dice, espera un segundito, tengan mucho cuidado, no crean que es que el pecador es el que más evidencia pecado. Todos necesitamos una salvación de la naturaleza humana que tenemos. Y les dijo, ¿vosotros sois de dónde? De abajo. ¿Y yo soy de dónde? De arriba. ¿Sí ven que allá hay dos dimensiones, dos posiciones muy diferentes? Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis ¿en qué? Moriremos en nuestros pecados, ¿cierto? Porque si no creéis que yo soy, ¿qué pasa? En nuestros pecados moriremos. Aquí el Señor está hablando de lo que significa el nuevo nacimiento. Aquí el Señor está mostrándonos lo que es nuestra condición si nuestra confianza, la confianza en nuestra vida, no está puesta en Él. Por eso es a través de la fe, no es con obras, no es con tratar de comprar el favor de Dios, y menos aún por nuestros propios medios, que nosotros podremos tener una vida transformada y una eternidad en la presencia de Dios. ¿Quién va a poder trascender al nivel de Dios que está arriba si nosotros somos carnales y si este cuerpo va a morir? Entonces, si estamos viendo acá, la palabra nos dice que estamos en una dimensión espiritual donde Dios quiere que tengamos ese arrepentimiento que nos permite ¿qué? Creer en Él. Dice ahí el versículo, y hago énfasis, versículo de Juan 8, 23 y 24. ¿Qué dice el Señor? Porque si no creéis que yo soy. En la Biblia y específicamente en el Evangelio de Juan hay muchas referencias donde el Señor usó el término yo soy, ¿sí? Ustedes recuerdan qué significa el yo soy en la Biblia y dónde aparece por primera vez yo soy en toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Alguien recuerda dónde aparece ese yo soy? En la zarza, ¿cierto? ¿Cuándo qué? Cuando el Señor se le presenta a Moisés. Y Dios se le presenta a Moisés con un objetivo. ¿Un objetivo de qué?
de darse a conocer, ¿a quién? Al pueblo de Israel, que estaba ¿en qué? Cautiverio. Estaba en cautiverio. Entonces podemos decir que por primera vez en la Biblia aparece ese término yo soy con un propósito de salvación. ¿Ok? Un propósito de salvación. Entonces, en el caso de Egipto, estamos en un contexto natural y el Señor está hablando salvar a Egipto de la opresión, salvar a Israel de la opresión de Egipto y sacarlos y darles una identidad y darles una tierra. Ese es el Antiguo Testamento. El Señor está hablando en términos de Israel y está hablando en términos naturales. Para nosotros, ¿qué es? Sacarnos de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás que fue entregado a él a través de Adán y Eva cuando hubo esa rebelión en el Edén y ellos decidieron de manera voluntaria esclavizarse a Satanás a través del pecado. Los seres humanos somos súbditos de Satanás a través del pecado. Y por eso los fariseos le dijeron al Señor, pero nosotros, ¿cuál esclavos de qué? Si somos hijos de ¿quién? De Abraham, decían los fariseos, ¿cierto? Pero ellos no reconocían que por el hecho de ser pecadores, su padre no era Dios, su padre era el diablo. Es decir, estaban bajo la potestad del reino de las tinieblas. Entonces, cuando el Señor nos da un mensaje de salvación espiritual, no como a Israel que estaba hablando de un ámbito natural, nos está diciendo, si ustedes no confían en mí, si ustedes no entienden que yo soy suficiente para suplir todas sus necesidades en todas las áreas de su vida, y ustedes no pueden comprender lo que Deuteronomio nos dice en el capítulo 6, ¿sí? De poder amar a Dios a tal grado que nuestra confianza esté en Él con nuestra mente, con nuestras fuerzas, con nuestro corazón, con nuestro todo, pues no vamos a poder salir de esa condición de esclavitud. Y podemos tener varios niveles. El nivel 0, que es cuando estamos muertos espiritualmente y estamos guiados por nuestras percepciones terrenales que son corruptas, que son completamente inspiradas por el pecado. Entonces, cuando podemos entender que Dios nos está llamando es a un rescate, podemos salir de esa condición de muerte espiritual y nuestros ojos son abiertos y podemos ver la vanidad de la vida natural. Yo creo, y pues si estamos en este contexto, creo que todos hemos pasado por ahí. Yo creo que usted y yo en algún momento hemos llegado a la conclusión de decir qué vana es la vida sin Dios. Y en cosas que nos divertían, cosas que nos satisfacían, cosas que veíamos que era todo para nosotros, en objetivos que luchamos durante mucho tiempo por lograrlos. Pero cuando Cristo aparece en nuestro camino decimos, qué vana es la vida sin Dios, qué vano lo que yo hacía, qué precarios mis pensamientos, qué torpe que era yo, como Job lo declaró, a pesar de tener una relación con Dios, pero entendió, subió a otro nivel a través de su prueba, y cada vez que subimos a un nivel espiritual de poder entender que Dios está arriba, que nosotros estamos abajo, que Él es nuestro Salvador, que no somos autosuficientes, que lo necesitamos a Él, que no podemos por nosotros mismos, podemos entender cuán glorioso es Dios y cuán miserables somos entre más lejos estemos de Él. Esa es la convicción que nos debe mover. Ver a Dios. Y en los capítulos pasados, cuando hablamos del arrepentimiento, veíamos que el arrepentimiento es ese cambio de mi mentalidad, de mi forma de ver la vida, cuando mis ojos son abiertos ante la grandeza de la gloria de Dios, de su perdón, de su misericordia, de su paciencia, de su sello de amor, cuando podemos ver la cruz de Cristo, y de la esperanza gloriosa cuando podemos ver que Él resucitó y resucitó para darnos la bendición
de una vida nueva, pero no solamente una vida nueva, sino una eternidad completamente en la presencia de Dios. Ese es el regalo que tenemos. Entonces, querida iglesia, hoy, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debemos decirnos a nosotros mismos: tengo que seguir confiando en el único Dios que suple todas mis necesidades. Yo quiero que piense cuál es su necesidad en este momento, ¿sí? ¿Cuál es su necesidad? Cualquiera, piénselo. Un anhelo, una debilidad, un pecado, un sueño, cualquier cosa que usted tenga, donde siente frustración, donde siente dolor, donde siente esclavitud. La única respuesta que hay, donde podemos ser plenamente llenos, es esa circunstancia o esa situación puesta en la confianza en el Señor Jesucristo. No hay otra ruta, no hay otro camino, es la única forma en que podemos salir de esa muerte. Entonces, moriremos en nuestros pecados. Y recuerden que la definición de pecado acá nos aplica de manera muy bonita. Y pecado es no dar en el blanco. Entonces hagamos la paráfrasis en Juan 8, 23, 24 y podríamos decir: nos vamos a morir, o vamos a seguir perdiendo el tiempo de nuestras vidas, o vamos a llegar a un grado de decepción tan grande si seguimos actuando sin dar en el blanco. Sin dar en el blanco, seguiremos pereciendo, seguiremos llevando una vida vana, seguiremos tomando malas decisiones. Y en esa confianza es donde podemos salir de ahí. ¿Por qué el pecado es tan grave? ¿Por qué implicó la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué todo lo que de pronto hoy vimos, meditamos, oímos más cercano, recordando en Semana Santa todo este misterio tan grande del amor de Dios? Dice Isaías 59, 2. El Señor le está hablando al pueblo de Israel y le dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Romanos lo dice, que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que usted y yo vivimos sin dar en el blanco, sin entender el propósito de nuestras vidas, cada vez que usted y yo hacemos las cosas a nuestra manera y nos dejamos mover por nuestros pareceres, estamos levantando una barrera de división, de separación entre Dios y nosotros. Y si no, también hagamos un retroanálisis de nuestras vidas. Mire las decisiones que Dios le ha permitido a usted entender que estaban mal tomadas, y mire las consecuencias que trajeron esas decisiones. Piensa en algún escenario. Piensa en este momento algo que Dios le enseñó que usted estaba haciendo mal. Y ahora tome los dos elementos. ¿Qué era lo que usted estaba haciendo mal, que creía que era? ¿Listo? Ya vamos llevando en la mente el ejercicio. ¿Qué era lo que usted creía que era, que estaba haciendo, que le parecía que era, pero estaba en pecado? Es decir, no estaba dando en el blanco. ¿Listo? ¿Ya lo identificó? Una relación rota, una soberbia, una mentira, un apego, no sé, algo por allá, un sentimiento mal manejado. Y ahora vayamos a este lado. Esa conducta equivocada, ¿qué consecuencias le estaba trayendo a su vida? ¿Sí? Si ya lo superó y lo puede decir hoy con esperanza, decir: oiga, sí, yo me di cuenta de esto y esto me estaba ocasionando esto. Pero puede que al hacer el ejercicio podamos entender que Dios me está mostrando que esto está mal hecho, no he podido salir de eso y eso me está ocasionando estas consecuencias. Cualquier cosa que usted y yo hagamos en la vida, donde no esté la entera confianza en hacer las cosas como Dios dice, en que tengamos la confianza que al hacerlo como Dios dice, va a haber el resultado
que Dios quiere, que nos conviene, vamos a estar en la contravía de traer una barrera de separación, de poder conocer el carácter de Dios, y una barrera que va a dañar nuestras relaciones interpersonales. Cualquier cosita, échele a la leche una gotica de limón. ¿Y qué va a pasar con la leche? Se va a cortar, ¿cierto? Haga cualquier cosita, albergue cualquier sentimiento, albergue un resentimiento, albergue un egoísmo, cultive una avaricia, alimente un pecadito pequeñito, y va a ser como coger un delicioso vaso de leche y echarle una gotica de limón. Una sola cosa desacertada va a dañar todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Qué bueno que lo entendamos desde ya. Porque es que si usted y yo entendemos cuál es la gotica de limón que necesitamos sacar de nuestra vida, dentro de 20 años no vamos a estar diciendo, oiga, de verdad que el limón corta la leche, después de haber gastado 20 años de insistir en algo que no es. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Dios mío, yo le digo, Señor, dame convicción de pecado. Dame convicción de lo que está mal hecho, que no está acorde a ti, que es una manifestación de autosuficiencia mía y de desprecio a lo que Dios dice, de menosprecio a lo que Dios dice. ¿Sabía que cuando usted hace las cosas a su manera, está menospreciando, está subestimando y está siendo rebelde delante de nuestro Dios, que es perfecto y que hizo todo completamente bien sincronizado? Cualquier cosa que usted y yo hacemos que no esté alineado a la palabra de Dios es una manifestación de rebelión contra Dios. Y Romanos dice la causa y el efecto. El pecado trae muerte. Y fue tan duro, y por eso la cruz es un misterio que necesitamos profundizar cada vez más, porque es que hay mucho contenido de sabiduría de Dios que gracias a Él, por el Espíritu Santo y por la palabra, podemos llegar a comprender. Y yo creo que con esto, y por eso hoy estamos tomando el tema del arrepentimiento a la luz de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque usted y yo necesitamos convencernos que cuando hacemos las cosas en oposición a la palabra de Dios, nunca va a haber nada bueno, nunca. Va a haber una satisfacción acá, inmediata, pero un sufrimiento a largo plazo. La proporción entre la satisfacción y el sufrimiento no tiene límites. Y si no, pensemos en las duras consecuencias de un pecado como el adulterio. El adulterio produce una satisfacción momentánea, pero puede traer un sufrimiento para toda la vida. Cuando hay hijos abandonados, cuando hay hogares rotos, cuando se destruye el modelo de Dios, por un instante, por un minuto de satisfacción, puede nacer todo un tiempo larguísimo o secuelas irreparables de dolor por una satisfacción momentánea. ¿Qué nos gustará satisfacer? Que yo tengo la razón, que a mí nadie me dice las cosas, que yo no me le callo a nadie, que yo logro lo que sea, así me toque pasar por encima del que sea, que mis sueños son los que tienen valor, que lo que yo quiero lo voy a hacer como sea y lo consigo como sea. Tantas cosas que podemos estar albergando en el corazón que traen esa muerte y traen esa separación. Si vamos a Mateo 27,
del 45 al 46, aquí hay una manifestación impresionantemente evidente de cómo el pecado mata, cómo el pecado separa, cómo el pecado trae soledad, sufrimiento, dolor, cómo puede una pequeña conducta nuestra arruinar todo un plan de Dios bien grande. Dice la palabra relatando los últimos minutos de la obra de nuestro Señor en la cruz. Y dice la palabra desde la hora sexta, es decir, más o menos desde las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué hora? O sea, hasta las 3 de la tarde. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Muy a la carrerita. Ah, sí. Acá lo crucificaron y después murió y ya sabemos qué pasó. Hagámosle un zoom a estas 3 horas, un zoom así gigante. Escuche muy bien. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En estas 3 horas, haciéndole zoom, fueron 3 horas tortuosas, las más terribles que ser alguno haya vivido sobre la faz de la tierra. Estaba nuestro Señor llevando sobre sí todo el peso del pecado de nuestras perversiones humanas, de toda la humanidad. Dice la palabra, hubo tinieblas sobre la tierra. Las tinieblas más densas que nuestro Señor Jesucristo haya vivido fueron esas 3, donde estuvo absolutamente traicionado, abandonado. Y por causa del pecado, el Padre le dio la espalda, no lo pudo ver, lo tuvo que abandonar, porque el amor tenía que venir a juzgar el pecado. La santidad de Dios no podía ver a su Hijo, no podía irlo a rescatar. Imagínense lo tremenda de esta escena, Dios teniendo todo el poder, siendo omnipotente, el Padre y el Hijo, ambos omnipotentes, ambos santos, ambos con toda potestad. ¿Quién les podría decir algo? ¿Por qué así? Intervengan, cambien esta situación. Pero el Hijo, siendo santo, colgado en una cruz de maldición, después de haber padecido todo lo que padeció. El Padre, ustedes escucharon la voz que se escuchó en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y lo que se escuchó en la transfiguración. ¿Qué decía el Padre al Hijo? Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Usted se puede imaginar el dolor del Padre tan brutal, el Hijo que lo complace, el Hijo que lo deleita y tiene que darle la espalda. Es como si su hijo, su hija llegara a la puerta y le gritara: me están atracando, me están violando, me están acuchillando acá. Y usted del otro lado de la puerta, por amor a usted y por amor a mí, tenga que decir: no puedo abrir la puerta. Si yo abro la puerta, Mary, Lida, Carlos, Ruth no van a poder ser salvos. Lo siento, no puedo abrir la puerta. Tienes que morir ahí. Todo el juicio de mi santidad, todo el juicio de mi justicia, lo tienes que recibir. Porque tú decidiste ponerte por ellos. Y toda la carga de mi juicio va a ser sobre ti. Y no voy a intervenir y te voy a dejar allá porque eres culpable de pecado, de todo el pecado de cada uno de nosotros.
¿Cuáles pecados? Los pasados, los presentes, los de mañana. Qué escena tan impresionante. ¿Cómo no nos puede traer arrepentimiento esto? ¿Saben que cuando usted y yo pecamos deliberadamente, debe venir a nosotros esta escena de decir, Señor, costó tanto que tú me perdonaras, yo cómo voy a ser tan miserable de seguir pecando? ¿Yo cómo voy a ser tan vil de seguir siendo necio, obstinado, orgulloso, altivo, de seguir comportándome? Si es que el precio de mi perdón fue muy grande. Ahora soy aceptado. Se reversó lo que decía Isaías 59:2 que leíamos hace unos minutos. ¿Qué significa? Que cuando Cristo muere, la distancia, la barrera, el impedimento que nos impedía ser amigos de Dios fue completamente quebrantado y ahora recibimos la bendición. No sé si usted se goza hoy de saber lo que Dios hizo por usted. Y yo le digo, Señor, a veces me dan unas depresiones santas. ¿Y cuál es la depresión santa? Señor, ¿cómo es posible que yo sea tan medido contigo si es que tú no le pusiste límites a nada? Yo veo desde ese Getsemaní esa agonía del Señor. ¿Saben que las gotas de sangre que dice la palabra que por la angustia nacieron del Señor? ¿Saben que no era de los latigazos? Dios sabía todo. Dios lo sabe todo. Dios sabía cuántos azotes le iban a dar, sabía que lo iban a clavar la corona en su cabeza, sabía. Él sabía ya en Getsemaní, de pronto si ponía sus manitos así, yo creo que él decía, en unas horas esto va a ser atravesado por unos clavos desastrosos. ¿Saben que ese no era la agonía más grande? La agonía más grande, la más terrible que el Señor vio en Getsemaní, era saber que iba a ver a su Padre airado haciendo justicia por el pecado. No era los latigazos humanos, era el juicio divino por el pecado. Y es que, ¿quién conoce al Padre sino el Hijo? Lo dijo el Señor mismo. ¿Quién conoce al Padre sino el Hijo? Dios sabe que la santidad de Dios es perfecta y que Dios no pasa ni el pecado más chiquitico, el Señor lo sabe, Él lo sabía. Entonces es como si usted tuviera, hago una ilustración, un papá que es supremamente de mal genio y que usted sabe que tiene que presentarse y decirle, papá, te estrellé el carro, papá, te rompí el reloj. El Señor sabía, me tengo que enfrentar a la ira de mi Padre. Él me va a retirar su amor y solamente voy a ver su juicio sobre mi vida. Esa fue la angustia más pesada que hubo. Desde la hora sexta hasta la hora novena se purgó cada pecado cometido y que se va a cometer sobre la faz de la tierra. Personales, pero de toda la humanidad. Es decir, que el sicario más sicario, que el perverso más perverso, que el más vil, que haya pecado toda su vida, en 3 horas se comprimió todo y se tuvo que pagar cada cosa, cada mentira, cada violación, cada cosa absurda que pasó. Por eso cuando el Señor nos dice que yo soy de arriba y ustedes son de abajo, las 3 horas que nos relata la palabra no fueron 3 horas cronológicas. Desde acá se vieron cronológicas. Pero si el Señor dice que para Él un año son como 1000 días, perdón que no lo recuerdo muy bien. Si es relativo los tiempos en el ámbito espiritual, usted no se imagina cuánto tiempo pasó para que hubiera podido haber el sacrificio por la redención
de todos los pecados de la humanidad. ¿Usted cree que en 3 horas, mire, en 3 horas ni siquiera mis pecados solos, ni siquiera, y poniendo una máquina a toda revolución como cuando dan las propagandas del alcohol es dañino para la salud y el cigarrillo, así rápido durante 3 horas, ni siquiera en 3 horas, mis pecados podrían ser manifestados para decir que a la hora novena el Señor dice, acá se presentó todo el pecado. Recuerden que Levítico es una sombra de lo que venía. ¿Y qué dice Levítico? Dice que el que haya pecado llevará el becerro, presentará al sacerdote, lo pondrán frente al altar y él pondrá las manos sobre el becerro, confesará sus pecados. Y escuche muy bien, después de confesar cada pecado, ¿qué dice Levítico? Él mismo degollará al becerro. Hora sexta a hora novena. Tenía que haber una declaración de cada pecado. Porque si usted, hablemos de un pecado. Si usted, bueno, el más común, mentir. Si usted miente y no fue confesado ahí, la pregunta es, si hoy yo me presento delante de Dios y ese pecado no fue redimido allá, no fue confesado, entonces yo quedaría sin la absolución del perdón del pecado por la mentira. Entonces se dan cuenta que de la hora sexta a la hora novena, en el espíritu tuvo que haber sido algo, pero abismal, para que hubiese podido haber la confesión de los pecados del mundo, para que a la hora novena el sacrificio hubiera sido desarrollado. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, en 1 Corintios 15, podemos entender que el Señor lo hizo todo perfecto. Se presentó por nosotros, perdonó nuestro pecado, nos redimió y resucitó. Dice la palabra primicias. Él es la primicia de la vida, nos resucitó para una esperanza. Y si vamos a la palabra 1 Corintios capítulo 15, vamos a entender hoy con mayor gratitud que no solamente fuimos perdonados, sino que también fuimos revividos a una esperanza maravillosa que el Señor nos dio por la confianza en Él. 1 Corintios 15, leo el versículo número 17, y dice así la palabra, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vana. Y aunque estamos en nuestros pecados. La confianza en nuestro Señor lo que nos permite es ser perdonados, pero comenzar una vida diferente. ¿Qué sentido tendría el cristianismo que hubiese una confesión de pecados, que creyéramos que Cristo fue condenado, pero quedó allá muerto? Y si nos identificamos con Cristo, pues fue juzgado el pecado, pero no tendríamos la esperanza de una vida diferente. Por eso el cristianismo es la única verdad que nos dice que hay un arrepentimiento que produce un cambio de vida. A eso es a lo que estamos siendo llamados. En el versículo 20 al 22 dice la palabra, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos lo celebran? Amén. Primicias de los que durmieron de hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Salimos de la condenación de que la muerte se señoreara de nosotros. Tenemos vida. Hoy vivimos una vida diferente y cada día podemos vivir una vida más diferente. Pero lo más glorioso es que si saliendo la puerta caemos muertos de un infarto, ¿cierto? Ahí no quedó nuestra existencia, ahí quedó solamente el cuerpo físico, pero nuestro espíritu tiene la vida de Cristo. Amén. Porque así como en Adán, versículo 22, todos mueren, escuche muy bien, el hombre natural. Cuando leemos Juan 8, recuerdan que el Señor dijo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. No había nada que hacer ahí, nada que hacer. Pero
Aquí 1 Corintios 15:22 dice, pero así como en Adán todos murieron, o sea, todos los de abajo no tenían chance de ir arriba, dice también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, por la confianza en el Señor, todos los que estábamos abajo, ahora estamos ¿dónde? Arriba. Y por eso la palabra dice que ahora estamos juntamente con Cristo en lugares espirituales. Usted está sentado ahí en una silla físicamente, pero usted no está aquí. Usted está en la presencia de Dios. Dios lo está viendo, Dios lo ama, Dios lo cuida. Los recursos del reino están para bendecirlo. Los ángeles de Dios lo están cuidando. Dios lo está aceptando completamente por medio de ese sacrificio glorioso. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a Hebreos 10, vayamos a la palabra Hebreos 10 del 19 al 22, dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad, escuchen muy bien, ¿recuerdan lo que decía Isaías 59:2? Vuestros pecados han puesto una barrera entre Dios y ustedes, y han hecho que Dios no los pueda auxiliar porque hay una barrera que solamente podía ser quitada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire qué glorioso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a lo que usted y yo ya podemos vivir hoy, dice, así que hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es a través de su carne. Ahí está la hora sexta a la hora novena, ¿ok? La redención de nuestro Señor Jesucristo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, usted y yo tenemos credenciales para entrar al lugar santísimo cuando queramos. La vez pasada que estábamos allá en el Palacio de Nariño, averiguamos si sí, podemos entrar al Palacio de Nariño, pero toca hacer un trámite, toca pedir un permiso para poder pisar allá. Usted no puede decir acá, permiso, que es que voy a entrar al Palacio de Nariño. Usted no necesita nada para entrar a Dios. Las credenciales Cristo las tiene. Usted tiene un permiso permanente para entrar donde solamente un hombre podía entrar cada año, el sumo sacerdote, una vez al año, solamente una vez al año tenía ese privilegio de poder entrar al lugar santísimo y poder sentir y percibir la gloria de Dios en ese recinto de intimidad donde se encontraba el sacerdote. Y usted y yo lo podemos hacer cuando queramos. Dice que tenemos libertad. Escuche muy bien. Cuando dice la palabra que tenemos libertad, hay dos vías, o lo podemos interpretar de dos maneras. Uno, que nada lo detiene a usted, que la vía está abierta, está libre para entrar. Pero dos, que tiene usted la voluntad de decidir si quiere entrar o no quiere entrar. Si usted quiere tener comunión con Dios o no la quiere tener. Si usted quiere estar apegado y tener una vida completamente ferviente en el Señor o lo quiere seguir mirando desde lejitos. Tenemos esa decisión. Entonces dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Escuchen muy bien. Dios quiere que seamos sinceros con Él. Por eso la religión no aplica acá. La religión es algo externo. Cualquier religión, incluyendo la cristiana, si nos quedamos en el formalismo, ¿sí?, no hay sinceridad. Porque no le estoy expresando a Dios lo que siento, lo que le quiero decir, sino lo que me enseñaron, lo que una tradición me trajo acá, lo que hombres han inventado. Entonces es la sinceridad del corazón. Yo quiero que resalte ahí y aliste 4 plumones de color diferente si quiere para separar las 4 cosas que la palabra nos dice ahí. Primero, nos podemos acercar con corazón sincero. Segundo, en plena certidumbre de fe, es decir, sabiendo que fuimos perdonados. Esa es nuestra fe. ¿Certidumbre de fe de qué? De que Cristo murió, resucitó
y Él pagó por mis pecados. Número 3, purificados los corazones de mala conciencia, con toda la certeza que Dios ya perdonó todos mis pecados. Y número 4, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lavado los cuerpos con agua pura? La santificación que viene de escuchar la palabra de Dios y aplicarla. Usted y yo nos bañamos todos los días, eso aspiro, eso espero que haya pasado hoy, ¿cierto? Pero es la santificación de poder decir que yo escucho la palabra transforma mi forma de pensar, me trae arrepentimiento y nace una nueva conducta, una nueva verdad, un arrepentimiento, un nuevo patrón, una nueva verdad, algo que dejar atrás, una nueva vida. Ese es el ciclo de lavarnos con agua pura. Entonces son 4 cosas: un corazón sincero, una certidumbre de fe, confianza en el Señor Jesucristo, una libertad de la acusación del pecado, limpios de conciencia, ¿sí? Usted y yo no entramos allá así como, Señor, en cualquier momento cae tu juguetazo porque es que yo pequé, hice algo, no. Una conciencia limpia, por eso es tan importante la confesión delante de Dios de nuestros pecados. ¿Y a quién le confesamos nuestros pecados? A nuestro sacerdote, ¿cierto? A Cristo, dice la palabra que Él es nuestro sacerdote. Él es el intermediario entre Dios y los hombres, ¿cierto? Él es el sumo sacerdote. Entonces, ¿a quién le confesamos? A Él, ¿ok? Y lavados los cuerpos con agua limpia. Démosle gracias al Señor. Qué regalo tan grande, qué bendición tan gloriosa, qué celebración tan sublime la que podemos hacer. Todos los días estamos en fiesta, todos los días nos gozamos que Cristo resucitó, todos los días disfrutamos que Él ha quitado el velo se rasgó, lo que impedía que pudiéramos tener una relación con Él fue quebrantado. ¿Hasta dónde quieres llevar tu relación con Dios? Tú decides hasta dónde. ¿Qué quieres hacer con toda esta gracia divina? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Pasarla ahí como rico? ¿Esperar que el Señor venga? ¿Llevar una vida ahí como normalita? ¿O te la quieres jugar toda por el Señor y decirte, Señor, quiero que mi vida trascienda? Te tengo a ti. Tu Espíritu Santo está en mi vida. Tengo tus verdades. Me das la posibilidad de tener una sabiduría que está por encima de lo terrenal. Me das posibilidades, escuche muy bien, posibilidades ilimitadas para glorificarlo. Ilimitadas. La pregunta es, Señor, ¿qué voy a hacer con tu resurrección? ¿Voy a callar? ¿Me la voy a guardar para mí solito? ¿Voy a seguir viviendo una vida natural? ¿Voy a seguir ahí jugando con el pecado y que mi vida sea una leche cortada todos los días? ¿O voy a mostrar lo mejor de ti en mí? Padre, gracias. De verdad, gracias, Señor. Ha sido maravilloso lo que tú has hecho, Señor. Y hoy no podemos menos que exaltarte, Dios. Si hoy no habláramos de ti en este tiempo, vana sería nuestra fe, Señor. Por eso hoy te exaltamos, por eso hoy cantamos a ti, por eso hoy nos gozamos, por eso hoy celebramos, por eso hoy, Señor, proclamamos, Señor, en los aires, aquí como iglesia, como cuerpo, con mi vida, con mi boca, Señor, que tú reinas, que tú eres Dios, Señor, que tú has vencido el pecado y la muerte, que tú nos has dado salvación, amado Dios. Hoy proclamamos como iglesia que tú vienes pronto. Hoy lo declaramos a las potestades y dominios de este país, a las potestades y dominios de nuestras familias, a los demonios que nos esclavizaron por generaciones,
Cristo reina, Cristo vive, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, Cristo es el Dios de mi esposa, Cristo es el Dios de mis hijos, Cristo es el Dios de mi hogar, Cristo es el Dios de la iglesia. Y con esa celebración, Señor, hoy estamos declarando, nada nos va a separar, ya no hay nada que hacer. Ya Satanás ya las perdió absolutamente todas, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, absolutamente nada, nada ya nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo. Ese es el regalo que tenemos, Dios. También hoy podemos decir, como dice tu palabra, si tú estás por nosotros, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy por eso te bendecimos, te adoramos. Dice tu palabra, Señor, que hemos sido nacidos de una simiente nueva, renacidos, Señor, para propósitos, para mostrar las virtudes tuyas, que nos sacaste de una vida maldita a una vida de bendición, Señor. Por eso te damos gracias, Dios. ¿Qué diremos a esto? Dice Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién nos acusará si Dios es el que justifica? ¿Quién nos condenará si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por cuanto está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y antes en todas nuestras tribulaciones somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Padre, hoy pedimos esa bendición. Yo la pido para mi vida, para mi hogar y para esta iglesia, Señor. Que hagamos algo trascendente, Dios. Que no nos quedemos con esta gracia tan abundante, que no desperdiciemos, Señor, semejante regalo tan glorioso que tú nos has dado. Yo te pido que nos vivifiques, que nos despiertes, que nos toques, mi amado Dios, Señor, para servirte con todo nuestro corazón. Damos a ti el honor y la gloria y te bendecimos con todo nuestro corazón, con toda gratitud, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.